La esperanza no es su nombre, la esperanza no es el dinero, la esperanza viene del cielo, la esperanza es Jesús. Uno de los temas maravillosos que encontramos en las Sagradas Escrituras y que quizás para alguno le cause temor, para otros alegría, es el tema del juicio final. Y sabes que la misma Sagradas Escrituras, Marisol y amigos televidentes, establece que el Señor ha establecido un día en el cual ha de juzgar a los vivos y a los muertos y que va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Me he adelantado un poquito al contenido de la lección, pero vamos entonces de inmediato a iniciar con ese tema maravilloso de el juicio final. Señor director, damos inicio a este tema maravilloso que en este día estaremos abordando. Veamos entonces sobre el juicio final. Los cristianos están familiarizados con la expresión juicio final. La Biblia afirma que habrá un juicio que en realidad tendrá varias fases importantes. Por la expresión juicio final, entendemos un juicio general de todos los justos y de todos los malos, o sea, será de todos. Vamos a ver entonces, señor director. Jesús volverá al mundo al final de los tiempos para ejercer su poder de juez soberano. Este juicio, llamado público, universal, último, es necesario para justificar la divina providencia, glorificar a Jesucristo y alegrar a los justos. Continuamos, señor director. Vamos entonces a iniciar con la primera pregunta del tema que nos dice: ¿qué acto serio y trascendental realizará Dios? Veamos lo que nos dice en Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar con justicia a todo el mundo por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es importante esto que venimos diciendo, de que Dios ha establecido un día en el cual ha de juzgar a todos, tanto a vivos como a los que estén muertos. Y decía usted ahorita que será un día para unos alegre, para otros triste. Pero pienso que para nosotros mismos va a ser un día tanto alegre como triste, porque va a ser alegre vernos que nosotros estamos allí y mucha de la gente que queremos, pero va a ser triste también en el sentido de que muchas de las personas que nosotros queremos no van a estar allí. La razón de este espacio es precisamente para que no tener tristeza. Por eso estamos amonestando a nuestra gente de que ciertamente hay un juicio final y que debemos de prepararnos para el mismo. Vamos entonces a continuar con esta maravillosa lección. ¿Cuántos comparecerán ante ese juicio? La Biblia tiene respuesta para esto en el libro de Romanos, en el capítulo 14, versos 10 y 12, que dice: Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos estamos delante del tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. ¿Cuántos entonces hemos de comparecer ante el tribunal? La Biblia ha tenido la respuesta. Todos tendremos que dar cuenta a Dios de nuestros actos. Así que continuamos con esta maravillosa lección del juicio final. ¿Qué se ventilará en el juicio? Veamos lo que nos dice Corintios, 2 de Corintios 5:10, que nos dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, bueno o malo. Y es nuestro interés de que cada día nosotros podamos preocuparnos, o ocuparnos más bien, en que cada uno de nuestros actos sean dignos de hombres y mujeres que han de heredar el reino eterno. Así que, como hemos de recibir de acuerdo a nuestros hechos, debemos de preocuparnos entonces de que nuestras actuaciones, nuestras obras sean correctas delante de Dios y por supuesto y delante de los hombres. Así siempre que se pueda. Continuamos. ¿Cuáles son las tres fases o momentos del juicio? Veamos en 1 de Pedro 4:17, que nos dice: porque es tiempo que el juicio comience desde la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que ni creen ni obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, la primera fase dice que ese juicio tiene tres fases. Y dice allí ese texto de San Pedro que el juicio empieza por la casa de Dios. Y cuando se habla de la casa de Dios, se está hablando, Marisol,
de los cristianos. Allí se está determinando quiénes van a heredar el reino que el Señor ha ido a preparar para cada uno de nosotros. Veamos y sigue diciendo la entonces, palabra de Dios. Veamos aquí en 1 Corintios 6, 2, que nos dice también: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Mira, hemos visto ya dos primeras fases. La primera fase tiene que ver con determinar quiénes irán al cielo. La segunda fase tiene que ver con el hecho de que los santos han de juzgar al mundo. Que eso va a suceder durante el milenio. Veamos la siguiente entonces. La tercera fase entonces de ese juicio. Nos dice en Apocalipsis 29, y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Las tres fases entonces del juicio final. La primera parte dice que empieza por la casa de Dios, o sea, por los cristianos. Allí se va a determinar si usted está apto para el reino de los cielos. La segunda parte dice que no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, que consiste en conocer los motivos por los cuales personas que uno entendía que deberían de estar en el reino de Dios no están. Y allí, durante esa fase, que entendemos que no deberían estar, van a estar también. Correcto. Y la fase final o la tercera fase de las tres fases tiene que ver con la eliminación total del pecado y los pecadores. Así que continuamos, señor director, en esta maravillosa lección. Vamos a ver entonces quién es el juez. Como nos describe Daniel 7:9, estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de gran edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Sigue diciendo el texto, mira, se sentó el anciano de días. Pero hay un segundo texto que vamos a permitirle al señor director que nos coloque, por favor, donde habla de quién es el juez. Dice en Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Mira, el Padre está presente en el tribunal, porque dice que se sentó un anciano de días. Su pelo era blanco, su silla llama de fuego. Llama de fuego. Pero dice las Sagradas Escrituras que el Padre a nadie juzga, sino que el juicio lo ha delegado ¿a quién? Al Hijo. Al Hijo. Así que es evidente de que el juez es nuestro Señor Jesucristo. Continuamos, señor director, con esta lección. ¿En qué se basa ese juicio? Veamos en Apocalipsis 20:12, que nos dice: y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Mira, así que las evidencias están escritas. Los ángeles de Dios llevan un registro cabal de cada uno de nuestros actos. Así que en el juicio final no se andará especulando, sino que allí está la evidencia en los libros o en los registros que los ángeles cada día llevan. Continuamos, señor director, con esta interesante lección del juicio final. ¿Quiénes son los testigos? Veamos lo que nos dice Eclesiastés 5:6. No sueltes tu boca para hacer pecar a tu carne, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se aire a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Así que allí hace alusión de que hay un ángel que lleva anotaciones de cada uno de nuestros actos. Por lo que concluimos diciendo que los testigos en el juicio son los ángeles. ¿Has escuchado tú decir el ángel de la guarda? El ángel de la guarda, el ángel del Señor que acampa alrededor de lo que le temen. Él lleva anotaciones tanto de las cosas buenas que hacemos como de las cosas incorrectas. Así que ellos son los testigos allí en el juicio final. Continuamos, señor director. ¿Cuál es la norma usada para el juicio? Veamos en Santiago 2:12 dice: así hablad y así obrad, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cuál es el código que se va a utilizar allí? ¿Cuál es la ley? Dice la ley de la libertad. O sea, los 10 mandamientos, es la norma por la que los seres humanos serán juzgados en el juicio final. Continuamos, señor director. ¿Quién es el abogado y el intercesor? Romanos 8:34 nos dice: ¿quién es el que los condenará?
el ungido, Jesús, es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, el abogado, a la luz de lo que enseña la Biblia, es nuestro Señor Jesucristo, que dice el texto bíblico que intercede por nosotros ante el Padre. Veamos otro texto. Entonces, en 1 de Juan 2:1 nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. Así que la Biblia lo enseña de esta manera, y si la Biblia lo dice, nosotros yo lo creo. creemos. Así que nuestro abogado, como dice el cantito, yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, él siempre me atiende. ¿Es Jesús tu abogado? Es importante que hoy en este día tú puedas ser de Jesús tu defensor, quien intercede por nosotros en el santuario celestial. Continuamos, señor director. ¿Por qué podemos estar seguros de que habrá justicia verdadera? Veamos en 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Al final del ministerio del apóstol Pablo, él hace mención con esta certeza de que ya la corona de la vida le estaba reservada. Y hace mención allí de que la cual me dará el Señor, y dice algo interesante. El juez justo. Justo, así que podemos vivir con la seguridad. Veamos, sí, con la seguridad de que así será. Correcto. Veamos un siguiente texto entonces que nos dice, en Romanos 2:2 nos dice: porque sabemos que el juicio de Dios contra los que hacen tales cosas se basa en la verdad. Y en Romanos 2:11 también nos dice: porque no hay acepción de persona para con Dios. Entonces, en primer lugar, allí será un juicio justo. Y según allí nos lo establece Romano, será un juicio en base a la verdad. Hoy en día se hacen mucha artimaña. Muchos juicios montados. Muchas personas que no son culpables, falsos testigos, terminan siendo como culpables. Falsas pruebas. En este juicio no va a suceder tal cosa. Continuamos, señor director. ¿Qué debo entonces hacer? Veamos lo que nos dice Eclesiastés 12:13. El fin de todo discurso es este: venera a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es todo el deber del hombre. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y dice en Eclesiastés, en el capítulo 12, el verso 14: porque Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo toda cosa oculta, buena o mala. De manera que, a la luz de lo que hemos visto en estas declaraciones, podemos vivir con la certeza de que ciertamente hay un juicio final. Veamos un siguiente texto que nos dice en Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Para el que cree en Jesús, para el que lo acepta como su Señor y Salvador, y más aún como su intercesor o abogado, no hay por qué temer, porque nuestro Señor Jesucristo es un juez justo. Y podemos decir que nos está reservada, al igual que Pablo lo expresó, la corona de la vida eterna. Y ha sido nuestra intención, a través de esta lección, poder construir este puente de esperanza, de que no seremos condenados, sino que recibiremos de la mano de nuestro Señor Jesucristo la corona de la vida eterna. Hemos llegado al final de este segmento. La Biblia responde, cuyo título ha sido El juicio final. Continuamos entonces, señor director, en su programa La Esperanza es Jesús. La esperanza no es su nombre, la esperanza no es el dinero, la esperanza viene del cielo, la esperanza es Jesús.